Saludos con todos. Yo soy el estudiante Dairon Estefano Álvarez Sánchez del primer grado B de secundaria del prestigioso Colegio Seminario de San Carlos y San Marcelo. A continuación, voy a dar a conocer el análisis del libro El hombre más rico de Babilonia. Primero vamos a hablar acerca del autor, George Clason, quien nació el 7 de noviembre de 1874 y vivió hasta el año 1957. Él nació en Luisiana y estudió en la Universidad de Nebraska, sirviendo en el ejército de Estados Unidos. Él es más conocido por la redacción de su libro El hombre más rico de Babilonia, el cual fue inspirado mediante unos folletos que George realizaba para la información acerca del ahorro y el éxito financiero. Importancia. Este libro da a conocer diversos consejos acerca de lo que es el bienestar económico y cómo poder obtenerlo. Es por ello que este libro es de gran utilidad para personas que recién están empezando en lo que serían las inversiones y conocimiento acerca de la economía. Es por ello que este libro sería un buen comienzo para ese tipo de personas. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. En este capítulo se introducen a dos personajes, Bansir, el fabricante de carros de Babilonia, y Kobi, el músico. Aquí se explica una conversación entre Bansir y Kobi, donde Bansir le explica a Kobi que había soñado de que tenía una gran cantidad de oro, pero al despertarse recordó su condición actual y se desanimó. Ante esa situación deciden ir a visitar a su viejo amigo Arcad. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. Sus antiguos amigos van con Arcad, considerado el hombre más rico de Babilonia. Ellos le preguntan por qué él logró tener éxito y ellos no. Arcad les explicó mediante su historia. Él les comenta que era un escriba y un hombre llamado Algamish le enseña tres leyes o fundamentos que le servirían para lo que sería un buen inicio económico, relacionados con el ahorro, la confianza en inversiones y el correcto gasto o uso del dinero. Capítulo 3. Los 7 medios para llenar una bolsa vacía. Aquí se introduce al rey Sargón, el cual solicita la presencia de Arcad para pedirle que instruya a 100 hombres acerca de la correcta inversión y que ellos pudieran dar a conocer ese conocimiento a los demás. Arcad acepta, comentando que él daría a conocer esos medios durante cada día. Así se cumplen los 7 días donde Arcad le da los consejos relacionados con el ahorro, el correcto uso del dinero, las inversiones, la adquisición de bienes, entre otras cosas. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. Arcad se encontraba en una convención junto con otras personas. En eso, un tejedor les explica a todos que había tenido suerte al encontrar dinero, por lo que deciden iniciar un debate acerca de cómo funcionaba la fortuna, asociándolo con los trabajos, de cómo se simbolizaba como un obsequio por parte de la diosa Ishtar, o también que se asociaba con los juegos de azar. En eso también se comentan dos historias, una por parte de un comerciante y otra por parte de un hombre con túnica roja. Ambas donde no se aprovechó una oportunidad planteada, siendo comentado esto por un sirio. Al final entienden que la fortuna se debe gracias al trabajo o el esfuerzo de las personas, dependiendo de qué tanto aprovechen cada oportunidad que se les plantee. Capítulo 5.
las 5 leyes del oro. Acá se introduce a Cálaba, el cual está con sus esclavos y decide contarles la historia de cómo él y su maestro se encontraron con Nomacir mediante la entrega de unas alfombras suntuosas. Nomacir decide explicarles su historia de cómo su padre no aprobaba la ley de herencia de la clase alta hacia los hijos. Por eso, cuando Nomacir cumplió la edad suficiente, Arcad le entregó una bolsa de oro y una tablilla con 5 leyes, y le dijo que quería que le demostrara que él era capaz de invertir ese oro. Así pasaron unos años y Nomacir regresó y sus padres le organizaron un festín. Nomacir dice que al inicio no supo invertir ese oro y lo perdió. Pero luego recordó que tenía esas 5 leyes del oro, las cuales pudo aprovechar para poder obtener dinero con un trabajo inicial de capataz y logrando obtener más dinero mediante inversiones con otros socios. Finalmente entregándole a su padre 3 bolsas de oro, una por la inicial que su padre le había dado hace unos años y las otras 2 por las tablillas que le ayudaron a prosperar. Capítulo 6. El prestamista de oro de Babilonia. Acá se presenta al fabricador de lanzas Rodán, quien gracias a un diseño de lanzas reales que se le entregó al rey, él logró obtener 50 monedas de oro. Rodán, al no saber qué hacer con este dinero, va con Matón, el cual le explica que para invertir ese dinero o para prestarlo, debería asegurar un interés o ya sea un valor inicial que le permitiera recuperar ese dinero, ya que algunas personas no eran confiables y por ello era sugerible el préstamo de ese oro a personas con trabajo que solían ser honradas. Capítulo 7. Las murallas de Babilonia. Acá se plantea la situación diaria de Babilonia, donde el guerrero Bansar diariamente era cuestionado acerca de que si las murallas soportarían los asedios y ataques constantes, presentándose en un caso la duda de 3 personas, un comerciante, una mujer con su hijo y una niña, las cuales tenían miedo de si la muralla podría aguantar o no. Eso planteando siempre la situación de esa necesidad de seguridad por parte de las personas. Capítulo 8. El tratante de camellos de Babilonia. Acá se introduce a Tarkat, el cual estaba intentando evitar a Dabasir, a quien les debía dinero. Este lo encuentra y en una reunión decide, decide explicarle de su historia, de cómo eh, él, mediante unas malas inversiones junto con su esposa, no lograron devolver unos gastos que se habían realizado por la compra de bienes de lujo. Es por ello que Dabasir huye de Babilonia, pero termina vendido como esclavo a un jefe de un desierto, el cual tenía 4 mujeres. Una de ellas, llamada Sira, pide el servicio de Dabasir debido a su experiencia en los camellos. En uno de esos momentos, Sira le cuestiona a Dabasir su condición de esclavo o de hombre libre. A pesar de las dificultades, Dabasir entiende ese concepto y finalmente decide afrontar sus deudas. Capítulo 9. Las tablillas de barro de Babilonia. Acá se plantea una investigación donde se encuentran unas tablillas de barro. Aquí Alfred le diagnostica al profesor Franklin acerca de este hallazgo.
donde también le comenta que traduciría el contenido de las tablillas. Estas relataban la historia anteriormente contada de Dabasir, de cómo él poco a poco pudo pagar sus deudas a los que le debía mediante consejos de Matón. Capítulo 10. El babilónico más favorecido por la suerte. Acá se introduce a Sharrunada, el cual estaba en su carruaje junto con Adán, el cual era pariente de Arad Gula, a quien le debía bastante. Sharru decide contarle su historia y su relación con Arad. Resulta que él, debido a un problema que tuvo su hermano, su padre lo terminó dando a la esposa del amigo de su hermano. Pero como el padre no pudo pagar su rescate, terminó vendido como esclavo. En un momento, cuando estaban en una habitación, le preguntó al guardia Godoso de qué podía hacer para evitar tanto trabajo. Él le respondió que debía buscar un amo lo más antes posible y demostrarle su capacidad. En un momento, uno de los esclavos a punto de vender, llamado Mejido, notó esa intención de separarlos, por lo que le dijo a Charru que nunca debía olvidar la importancia del trabajo, sin importar su dificultad o las adversidades que se planteen. En eso, Charru finalmente es llevado por Nana Naid, el cual le termina enseñando una profesión de pastelero. Él, para planificar su libertad, convence a su amo mediante una unas mayores ganancias y así pudo vender pasteles. En eso también obtuvo un cliente bastante habitual, el cual era Arad Gula. En esos momentos, debido a que el amo de Sharru empezó a entrar a juegos de apuesta, perdió a su esclavo y terminó en manos de Sassi, el cual era mucho más brusco y no lo dejaba trabajar correctamente. Sharru ya estaba bastante desanimado hasta que se reencuentra con su amigo Arad, el cual lo invita a ser su socio para lograr su libertad. En el capítulo 11, un resumen histórico de Babilonia, se habla acerca de la situación y las condiciones que tenía esta ciudad, hablando acerca de una de las características principales, las cuales eran sus murallas, además de otras habilidades que tenían los ciudadanos, ya sea la elaboración de joyas, ropas, entre otras cosas. Pero siendo lo más importante, sin lugar a duda, ese avance económico que permitió a todo el mundo en general, a pesar de su caída, debiéndole todos a esta ciudad gracias a ese inicio y esa relevancia que tuvo para el surgimiento de lo que sería la economía actual. Conclusiones. En estos 11 capítulos podemos extraer o deducir lecciones que podemos aplicar hoy en día. En el caso del ámbito económico, se encuentran lecciones desde las más básicas, como el ahorro, hasta más complejas, como ya sea la correcta inversión en ciertos aspectos. Pero no solo eso, sino que también podemos encontrar algunos valores que se pueden intuir en algunas historias, ya sea la perseverancia o el trabajo, donde algunos personajes, a pesar de esas adversidades, lograron sobreponerse y triunfar. Finalmente, en el ámbito político veríamos un aspecto que ayudaría bastante ya sea en la comunicación hacia las personas mediante puestos de poder o comunicaciones, ya que estos consejos deben conocerlo muchas personas para que puedan prosperar. Yo recomiendo este libro
para aquellas personas que quieran iniciar su camino como inversionistas para evitar esos problemas que puede tener una persona. Así también seguir esos valores que nos da el libro, ya sea la perseverancia o el trabajo mencionados anteriormente, los cuales debemos tener siempre en cuenta, puesto que gracias a ellos podemos aplicar cada consejo que dé el libro. Muchas gracias.